tema dismadurez, hablar de lo que viene siendo las características del prematuro y las características del posmaduro. Y vamos a hablar también de lo que tiene que ver el síndrome de dificultad respiratoria. Todavía no les he dicho que anoten sus nombres ni nada. Yo les dije que yo les voy a decir, sobre todo porque quiero que ver si están despiertos cuando hacemos eso. Sí, ya aquí ya se empezaron a anotar algunas personas y yo les dije, yo les voy a comentar cuando para el pase de lista, les voy a decir, Usey, por favor, en este momento anótense, ¿sale? Así que no sean tramposos. Ok, cuando hablamos de dismadurez, decíamos que todo recién nacido que tenga características fuera de lo normal. En este caso, se le conoce la dismadurez como la falla del organismo para desarrollarse, madurar o alcanzar la madurez, perdón, y para ello vamos a hablar nosotros cuando el lactante es menor o más pequeño para la edad gestacional o es más grande de acuerdo a su edad gestacional. A eso le vamos a decir nosotros dismadurez. Es el proceso por el cual el feto o el neonato es excesivamente grande o muy pequeño para su edad gestacional. Decíamos que el prematuro es antes de las 37 semanas. Decíamos que las características del prematuro van a permitirnos a nosotros que tengamos la oportunidad de saber, en dado caso que el paciente no tenga lo que tiene que ver con respecto a una fecha última regla confiable a través de un test que se les aplica que se llama Capurro. De esa manera yo visualizo lo que tiene que ver con el recién nacido, los cambios que ellos puedan estar teniendo para saber si es un bebé de término o no, independientemente de lo que refiera la mamá hablando de su edad gestacional. Entonces, en el caso del recién nacido prematuro, normalmente tienen una cabeza mucho más grande comparada con el resto del cuerpo. La piel es fina, los genitales están poco desarrollados, ¿sí? Y hay muchas alteraciones que van a presentar al identificar nosotros estas características físicas. Es lo que les estoy pidiendo que hagan en su trabajo en el cuadro comparativo. Dentro de los problemas fisiopatológicos, un prematuro va a tener alteraciones hemáticas. Estos pacientes van a cursar con anemia. Pueden presentar algún tipo de hemorragia cerebral, sobre todo por la inmadurez neurológica. El manipular un bebé de menos de 3 kilos 500, incluso menos de 2 kilos 500, puedan llevarnos a identificar en ellos riesgos de sepsis neonatal. El nivel de glucosa también se ve alterado. En cuanto a las hemorragias, no solamente son hemorragias cerebrales, sino también hemorragias pulmonares. Estos bebés van a presentar una patología muy característica que se llama síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. Eso se va a deber a lo que tiene que ver con una sustancia que hace que se expandan los pulmones y ellos puedan respirar. Cuando sabemos que la mamá cursa con datos de alarma, que pueden llevarlo a que genere alguna alteración que vaya a desencadenar un trabajo de parto prematuro, a esas pacientes se les administra un medicamento en la semana, antes de la semana 36. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese medicamento que se les administra a las mujeres embarazadas que van a tener partos prematuros? ¿Nadie? Se administran corticosteroides. Los corticosteroides son para madurar los pulmones de este recién nacido, sobre todo por el riesgo que va a presentar de prematurez y para favorecer, en este caso, el desarrollo de lo que es la sustancia que es el factor surfactante. Estos bebés normalmente van a cursar con ictericia. Es uno de los temas de la última semana de la unidad número 2, la ictericia patológica, y pues en ocasiones también presentan hemorragias gastrointestinales que hacen que el intestino se necrose. Eh, el problema pulmonar que va a conllevar a la incapacidad del paciente de respirar de forma adecuada, pues vamos nosotros a tenerlo durante toda su edad adulta, no solamente al momento de nacer. El desarrollo y el crecimiento, discapacidades mentales y en algunos casos pueden tener problemas de la visión o ceguera que incluso nosotros pudiéramos ayudarles un poquito a que se desencadene cuando los tenemos en la cama de calor radiante y en este caso estos bebés sufren algún tipo de quemaduras. El tratamiento pues consiste en, de una manera muy, muy eh,
Importante estarles nosotros dándole a esos pacientes asistencia en cuestión de lo que tiene que ver todos los cambios fisiológicos que están presentando para brindarles nosotros los cuidados de enfermería de una manera efectiva. Principalmente pasan al área de cuneros o terapia intensiva. Ahorita les voy a compartir lo contrario, que es el paciente postmaduro, que es el que nace después de la semana 42. Yo les comento, de la semana 40 en adelante, ese es un postmaduro. El paciente de término es de la semana 38 a la 40. Entonces, la 42, por supuesto, en este caso ya estamos hablando de un recién nacido postérmino. Y en este caso pueden ser muy grandes o muy pequeños para su edad gestacional. Sin embargo, en ocasiones vamos a toparnos con niños así como este que está aquí, muy grandote, ¿no? Las características que van a tener estos pacientes, vean las imágenes de estos niños, los pliegues, a diferencia del otro que no estaban marcados, aquí están muy marcados, hay descamamiento, las uñas están grandes, hay mucho cabello en la cabeza, ya no tienen esa capa blanca que en ocasiones presentan los bebés cuando nacen de término o prematuros. Sí, en estos casos nosotros debemos estar dándonos cuenta que a diferencia del otro, el cráneo es normal, pero el cuerpo en este caso estaría más grande. Eh, lo que tiene que ver con las características que le decía, ese es el vermis caseoso. A estos niños, si se dan cuenta, la piel está muy grande. Estos niños tienen un afecto de malnutrición porque la placenta ya no estaba del tamaño que permitiera los nutrientes que pasaran por el tamaño del feto. En este caso, el feto estaba muy grande y las necesidades que él tiene son muy diferentes a las que lograba pasar la placenta. La mayoría tiene apariencia de alerta, sin embargo, podemos encontrar nosotros unas alteraciones que esa apariencia de alerta de los ojos abiertos puede ser síntoma de hipoxia intrauterina crónica. Incluso yo les comentaba con respecto a movimientos anormales que hacen los recién nacidos, que parece como que sonríen, eso hay que valorar porque pueden ser algún tipo de crisis convulsiva. Las complicaciones van a radicar entonces en hipoxia neonatal, lo que es hipoglucemia también, principalmente. ¿Alguna pregunta del tema del paciente, en este caso del neonato prematuro y el posmaduro? ¿Ninguno? Ok. Voy a compartirles entonces el síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido o síndrome de membrana hialina. En este caso, observen, principalmente se va a dar en los pacientes menores de 37 semanas. Esos van a pasar a lo que tiene que ver cuneros. Tenemos que administrar oxígeno a estos pacientes y, por supuesto, todos los cuidados que ya mencionaba ahorita el caso del prematuro. Cuando hablamos del síndrome de membrana hialina, es una enfermedad que vamos a valorar por el Silverman. ¿Alguien se acuerda qué es el Silverman? Sí, el test que valora La la respiración. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros vamos a identificar rápidamente este niño que va a cursar con esa dificultad respiratoria. Eh, Está relacionada con la edad gestacional y el peso al nacer, y sobre todo si la mamá tuvo un parto prematuro a causa de diabetes y en el caso de los embarazos múltiples. Eh, Se asocia en menor de los casos en la paciente que tenga hipertensión crónica, lo que tiene que ver el uso de toxicomanías y la ruptura prematura de membranas. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología, aquí tenemos que hablar de la ausencia de este agente tensoactivo, ¿sí? Que es en este caso lo que ocasiona que las membranas de los pulmones no se expandan. Entonces, ese agente tensoactivo es lo que necesitamos nosotros estimular que se desarrolle cuando nosotros sospechamos que un paciente va a nacer antes de tiempo, por eso administramos corticosteroides. Esta ausencia de ese agente tensoactivo que les decía yo, en este caso vamos a tener lo que viene siendo la incapacidad de expander de una manera adecuada lo que vienen siendo los pulmones. Estos agentes sensoactivos lo que hacen es favorecer que
todos los alvéolos se desplacen entre ellos mismos y se puedan expandir. Si nosotros no tenemos ese factor sensoactivo, lo que vamos a presentar es un colapso de esos pequeños espacios durante la inspiración. Sin embargo, en el caso de los pacientes inmaduros, pues tienen de una manera inadecuada o nula ese factor surfactante, sí, que en este caso es lo que nosotros tenemos que cuidar en el paciente para desarrollarlo dentro de los cuneros. Ese agente tensoactivo aparece en la semana 20 de gestación, sin embargo, en el líquido amniótico lo vamos a encontrar a partir de la semana 32. Una de las situaciones que tenemos que prever es si es un embarazo único o es gemelar o es múltiple. Si tenemos nosotros un embarazo múltiple, es importante nosotros saber que esos bebés no van a llegar a las 38 semanas. Si presentan los niños alguna alteración mecánica, por ejemplo, hernia diafragmática, o alguna alteración mecánica, que los órganos que se encuentren dentro de la cavidad abdominal desplacen los de la caja torácica, vamos a tener nosotros situaciones muy importantes con ese pulmón. Recordemos que cuando el paciente esté inútero, el feto esté inútero, los pulmones de estos pacientes van a estar totalmente cerrados. El flujo de sangre se envía a través de lo que es el corazón a lo que vienen siendo las arterias pulmonares, no para oxigenarse, sino se manda la sangre para lo que tiene que ver solamente que el corazón empiece a crecer y los pulmones se desarrollen. Entonces, de manera intratorácica, los pacientes manejan una carga negativa, una presión intratorácica negativa y esos pulmones están cerrados. Al momento de que cortamos el cordón umbilical, esos pulmones se deben de expandir. Si no pasa eso, pues nosotros lo que vamos a encontrar adentro de lo que vienen siendo los pulmones, restos de líquido amniótico, el riesgo de hemorragias intraalveolares, algún tipo de enfisema directamente en las células que componen o que revisten los alveolos por la ausencia de este factor que no hace que se expanda. No sé si alguna vez les ha tocado tener una llanta ponchada del carro, de la bicicleta, y ustedes la quieren desponchar y las partes que están adentro de la cámara de la bicicleta, sobre todo, se quedan pegadas unas con otras y al momento de querer expandirlas se rompen. Eso pasa cuando nosotros metemos, en este caso, oxígeno de más a esos pulmoncitos y no está el lubricante, que en este caso sería lo que viene siendo el factor surfactante. Vean esta imagen que está aquí, esta es una radiografía de un paciente que tiene prácticamente de color negro, perdón, de color blanco, todo lo que vendría siendo el epitelio del pulmón. Lo negro es aire. Vean, por favor, ahorita les decía, esa es una radiografía de un paciente con problemas de hernia diafragmática. Este paciente, vean ustedes, el aire, sí, está como si estuviera dentro de un intestino, de una tripa o de una porción de intestino, está lobulado. ¿Sí? Vean, en este caso no hay separación de lo que viene siendo en este caso intestino o la caja abdominal de la caja torácica. Este es un paciente que va a fallecer eh, rápidamente en las próximas 6 a 8 horas del momento de nacer. Entonces, por eso, cuando nosotros sospechamos en un paciente prematuro, lo que debemos hacer es referirlo a un hospital de un segundo nivel. Por ejemplo, si yo estoy en la sierra y solamente tengo un consultorio donde vacuno, donde tomo signos vitales, pero no tengo una cama, una, una cuna de calor radiante, este paciente lo tengo que referir a lo que viene siendo, en este caso, un hospital donde tengan un cunero para ese paciente, donde haya una enfermera neonatal, donde haya un pediatra. No me puedo quedar yo a recibir ese bebé porque en lo que lo transporto de un hospital a otro, este paciente puede fallecer. Eh, en algunos pacientes van a requerir reanimación, por eso la valoración del Silverman me dice si tengo cianosis, tengo aleteo, tengo esto, tengo lo otro. Incluso hay otra valoración para nosotros dar un aporte de manera fisiológica, una valoración fisiológica al recién nacido para saber si pasa a cuneros o se queda con la mamá. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa valoración que se da? Ajá, Apgar. ¿cómo se llama? Apgar. Apgar. Entonces, el APGAR es la valoración que se da de manera fisiológica y nosotros tenemos la oportunidad de si el paciente pediátrico, en este caso, tiene una respiración en este caso, superficial,
pero más de 60 minutos, más de 60 veces por minuto y una frecuencia cardíaca menor de 100 son datos que nos están diciendo que no son normales. Las características clínicas de esos pacientes es taquipnea, quejido intenso, retracción intercostal, aleteo natal, coloración cianótica y esto lo valoro en el Silverman. Vean en este caso el niño prácticamente se queda postrado, vean la cianosis en la boquita, las manos, los pies, ¿sí? Y pues aquí veo una naricita donde están las fosas nasales dilatadas. Esa es otra radiografía donde nos va a permitir a nosotros valorar en nuestros pacientes cómo se logran expandir sus pulmones. Además de la radiografía, puedo hacerle a estos pacientes una gasometría, puedo hacer lo que viene siendo atención clínica, valorar la presencia o la ausencia de los ruidos respiratorios. De igual manera, tengo que hacer un ultrasonido del corazón para valorar en este paciente si tiene algún tipo de cardiopatía congénita. Esto es uno de los temas más interesantes de este semestre y espero que tengamos la oportunidad de entender un poquito la fisiología del neonato comparado con la fisiología en este caso del feto o del paciente adulto. Si estos pacientes presentan el conducto arteriovenoso que sigue permeable, esto puede condicionar a esa cianosis. Sin embargo, pues complementemos ahorita en el tema la ausencia de lo que tiene que ver con el factor surfactante, que es lo que condicionó a este paciente que no pueda expandir sus pulmones. Pudiéramos encontrar algunos hallazgos como hipertensión pulmonar, sobre todo si el paciente aspiró, y en este caso me sirve para hacer un diagnóstico diferencial. Si el paciente lo que aspiró, pues en este caso yo aspiro lo que el paciente metió a sus pulmones, sobre todo al nivel de la tráquea, a nivel de lo que es la nariz y la cavidad oral. Sin embargo, cuando estamos hablando de insuficiencia respiratoria idiopática por falta del factor surfactante, por más que aspire al paciente, no voy a poder encontrar nada porque el pulmón no se expandió y va a ser incapaz de que este paciente respire de manera adecuada. Hablando de la prevención, ¿cómo yo puedo prevenir que el paciente cuando nazca pueda tener una buena mecánica respiratoria? Durante el control prenatal, yo identifico si este paciente tiene la oportunidad de nacer por vía vaginal o por vía en este caso por cesárea, por vía abdominal, con factores de riesgo de prematurez. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene factores de riesgo de nacer prematuro, yo tengo que administrar a este paciente un tratamiento farmacológico a la mamá y estar monitorizando a este paciente, sobre todo porque puede cursar con asfixia fetal. ¿Cuándo va a cursar con asfixia fetal? Durante el trabajo de parto. Entonces, en este caso, todos los cuidados correctos en el embarazo de alto riesgo se refieren a un segundo nivel. Se administra betametasona a las mujeres a las 48 horas, cuando la tenemos en el hospital. Sin embargo, entre la semana 24 y la semana 34, o sea, 2 dosis, le vamos a dar a la paciente con corticosteroides. ¿Sale? Las dosis repetidas semanales, ¿sí? Pueden reducir a estas pacientes de que su bebé nazca con lo que viene siendo ahorita la ausencia del factor surfactante que desencadena la dificultad respiratoria del recién nacido. Entonces, corticosteroides a la semana 24 y la semana 34 de gestación. El tratamiento cuando ya tenemos al paciente ya de manera extrauterina, cuando es un neonato, valoramos frecuencia cardíaca, valoramos frecuencia respiratoria, valoramos saturación de oxígeno y cuidamos, por supuesto, lo que viene siendo la temperatura corporal de este paciente. Ahorita les decía de los prematuros, los riesgos de ceguera es porque nosotros los exponemos a la luz durante la cuna de calor radiante y hay que protegerlos. Vean en este caso las puntillas nasales que presenta este paciente. ¿Sí? Vean, trae una camarita prácticamente que cubre nariz y boca para favorecer en este caso la permeabilidad de oxígeno y que no le dañe, le lesione por el flujo de aire de las mucosas. Se administran líquidos por vía intravenosa y otra posibilidad en que el paciente no mejore, pues es entubar al recién nacido. Este es la circulación neonatal. Hay que valorar si estos pacientes necesitan la intervención por el cardiólogo, no solamente por el neonatólogo, ¿sí? Porque hay que
estar verificando si presentan algún otro tipo de alteración, sobre todo por la prematurez. Las complicaciones se las podemos dar nosotros. Vean esta nariz irritada. ¿Sí? Pudiéramos ocasionar una obstrucción simplemente por colocar de una manera inadecuada el tubo endotraqueal, hemorragias, ¿sí? Y por supuesto, el meter aire de más también puede ocasionar algún tipo de hemorragias. Entonces, los riesgos se pueden clasificar por el procedimiento de intubación o por el procedimiento de administrar medicamentos en la arteria, en este caso umbilical. El pronóstico es entre más chiquito está el paciente, mayor posibilidades tiene de desencadenar esta enfermedad y mayor riesgo de muerte neonatal. Vean aquí, un 85 a 90% de estos niños sobreviven porque utilizaron un respirador, pero van a pesar más de 1,5 kg al nacer. Aunque les quiero comentar que respecto a aquí en Culiacán, la sobrevida de pacientes de 750 gramos ya la tenemos. Entonces depende mucho de los cuidados asistenciales que se le dan a este paciente cuando tiene muy bajo peso. Esta es la escala de Silverman, que valora lo que tiene que ver en este caso movimientos toracoabdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido expiratorio. Y si nosotros encontramos alguno de estos puntos, damos valores y al momento de irlo sumando, pues el paciente si tiene una dificultad respiratoria severa, pues normalmente tiene valores de 7 a 10. Lo ideal es nosotros encontrar 0 de estos y por lo tanto, de esta manera nosotros vamos a tener la oportunidad de pasarla junto con la mamá a alojamiento continuo. En este momento, por favor, registren su asistencia aquí en la plataforma, aquí en la clase. Son las 9:02. Maestra, Mande. en el dado caso de que el bebé o el niño presente ese que sea prematuro en hipertensión pulmonar o que tenga la, ¿cómo se dice? Que haya aspirado secreciones, por así decirlo, tiene que ser a fuerzas una radiografía para saber o a simple vista puedes detectar lo que ya presenta algo así. Se tiene que hacer estudios, se hace la radiografía y en estos pacientes, como son prematuros, normalmente se hace también un ultrasonido. Pero eso se hace en un segundo nivel, no lo podemos hacer nosotros en lo que tiene que ver en este caso solamente en el contexto de atender al recién nacido del trabajo de parto nada más. No sé si eso responde a tu pregunta. Esos pacientes tienen que estar tratados por un especialista que se llama neonatólogo y en ocasiones tenemos nosotros que brindar una atención pues de cuidados muy especializados. No es un paciente que va a salir rápido del hospital. ¿Ok? Bueno, en este momento voy a dejar de grabar aquí